Buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la sesión académica nacional del día de hoy. Es un tema, como veremos, sumamente interesante. El día de hoy veremos cardiomicrobiota, evidencia de las implicaciones cardíacas de la microbiota intestinal. Esto es rumbo a nuestro curso nacional de cardiología. En esta ponencia, al final, se van a rifar 2 becas del 100% para que también se encuentren atentos también al final de la sesión. Les recuerdo que a su vez el link de asistencia se les mandará al final mediante el chat de Zoom. Si así lo desean, pueden ser acreedores a una constancia de participación válida por 2 horas académicas. Si surgen algunas preguntas durante la sesión, al final pueden colocarlas por el chat sin ningún problema. De parte del equipo de MedScientific, les agradecemos por su asistencia a esta sesión académica nacional. Me complace anunciar que en esta ocasión nos acompaña el doctor Uriel Barraza Muñoz, el cual es médico cirujano egresado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con una maestría en Salud Pública Internacional con especialización en epidemiología aplicada por Carisma University en Reino Unido. Es médico investigador en microbiota intestinal y síndrome metabólico. A su vez, es asesor científico del Colegio Mexicano de Obesidad y Nutrición, certificado internacional por Harvard Global System Tools de Harvard University, con estudios en terapia cognitiva basada en mindfulness en Oxford y socio donador en UNICEF. Nuestro director de nuestra gran organización MedScientific. Adelante, doctor. Bienvenido. Gracias, Fer. Gracias a todos. Bienvenidos a, a esta charla del día de hoy. Bien interesante, siempre decimos lo mismo, pero de verdad que los temas que tocamos sí son muy interesantes, ¿no? Bienvenidos a todos, un gustote que estén aquí. Y bueno, vamos a comenzar con este tema que causa mucho debate sobre las implicaciones, en este caso, metabólicas y cardiometabólicas de la microbiota, cuando se encuentran en disbiosis, ¿no? Luego nos dicen, entonces la microbiota si está mal o hace mal en todo, pues prácticamente sí, pero lo vamos a ver en orden, ¿ok? Y listo, ahí ya se ve, ¿verdad, Fer? ¿Me confirmas nada más? Sí, ya se ve. Va, claro. Listo. Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Uriel. Vamos a comenzar con esta charla del día de hoy. Si hay dudas, les pido al final apuntarlas y al final de la sesión las ponen. ¿Ok? Y perfecto, pues comenzamos. Entonces, el título de la charla del día de hoy es cardiomicrobiota. ¿Qué evidencia hay sobre las implicaciones cardíacas de la microbiota intestinal? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la orden del día? Bueno, vamos a, en 2 slides o 3, hacer un repaso rápido nunca sobra, ¿no? Un repaso de microbiota, qué es el microbioma, porque son las bases que debemos tener y aunque las hemos tocado muchas veces, más en el curso que acabamos de terminar de microbiota, pues bueno, hay médicos, colegas y estudiantes de la salud nuevos y bueno, no está por demás un breve repaso. De ahí, ¿por qué es la importancia en la salud pública de las enfermedades cardiovasculares? Vamos a ver los factores de riesgo cardiometabólicos y su implicación en la microbiota. Ahora vamos a hablar de algo que se llaman metabolitos cardiotóxicos, es decir, metabolitos dañinos que produce la microbiota intestinal en disbiosis que tienen repercusiones cardíacas. ¿Ok? Eh, Tenemos que hablar forzosamente de un proceso que se llama endotoxemia metabólica y aterosclerosis, de la cual también hay una clase en nuestro canal de YouTube, por si gustan ir a ver, hay una clase solamente de ese punto número 5. Entonces el día de hoy solo vamos a ver la parte molecular y vamos a revisar el eje intestino, riñón, corazón. ¿Ok? Unas conclusiones y ponernos a estudiar un poco acerca de qué probióticos, qué prebióticos dar, qué terapias podemos ocupar como coadyuvante en pacientes que tienen este tipo de trastornos. Y bueno, pues comenzamos con este bonito esquema de un artículo que se publicó hace algunos meses, donde pues ya está por más, iba a decir certificado, pero no, aprobado por la mayoría de todos los centros de investigación y todas las universidades en que la microbiota existe, en que la microbiota te regula no solamente la absorción de nutrientes a nivel intestinal, sino pues puede fungir como un órgano metabólico, regulador inmunológico, y eso tiene muchas consecuencias
fisiología del huésped. En este caso, el huésped, pues somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Cada uno tiene una microbiota. En este caso es la intestinal, pero pues no solo existe la microbiota intestinal, también hay microbiota en la piel, en la conjuntiva, en la cavidad oral, en la cavidad, en las cavidades anatómicas, microbiota en el caso de los genitales, en el sistema reproductor femenino, bien importante en su regulación del ciclo. Y bueno, básicamente hay en todos lados, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de la microbiota intestinal y sus implicaciones que hay. Entonces, como pueden ver, este esquema lo divide básicamente en dos colores, ¿no? En el lado izquierdo, que señalo, y el lado derecho, pues de alguna manera azul, donde nos ejemplifica lo que es saludable, y del lado café, pues un proceso enfermo, ¿no? Es que nos dice, ok, pues depende, les llamamos los factores modificadores o factores de expresión de la microbiota, pues te van a decir si es una microbiota saludable o una microbiota enferma, ¿no? Preguntaban en clases anteriores sobre cuál era la definición de la disbiosis o cuál era la definición de una eubiosis, es decir, de una microbiota saludable. Y nos decían los expertos, es una microbiota intestinal que en estado normal no causa síntomas ni sistémicos ni gastrointestinales. Y se me hizo una definición bastante correcta en el nivel teórico y mucho más en el clínico, porque se supone que si tenemos una microbiota intestinal saludable o en eubiosis, no vamos a tener ningún síntoma local ni ninguno sistémico. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Entonces, aquí nos habla, ¿no? ¿Qué factores modificadores de la microbiota tenemos más importantes? Pues es el dentarismo, ¿no? Vivimos en una sociedad donde pues ya básicamente la actividad física a veces decimos que no tenemos tiempo, el home office derivado a la pandemia pues a muchos nos agradó ya como modo de trabajo y hacemos home office, ya casi no nos trasladamos a lugares. También la dieta ha cambiado, ¿no? En las últimas décadas ahora es mucho más fácil conseguir una pizza y una hamburguesa que una ensalada o un vaso de fruta, ¿no? Y en algunas tiendas es más caro una ensalada que una hamburguesa en combo, ¿no? Y dices, bueno, hasta más barato es comer malo, ¿no? Y más rico, bueno, pues puede ser que sí, ¿no? También hablan, y aquí algo bien importante, ¿no? En este tema que aterrizamos, el estudio de la microbiota en enfermedades cardiovasculares, nos hablan que hacer ejercicio de más es malo para la microbiota. Debemos de tener un ejercicio adecuado conforme a nuestros objetivos y conforme a lo que queremos conseguir. Pero hablan de dos puntos que se me hicieron bien interesantes y que al inicio me brincaron mucho, que fue una dieta alta en proteína. Ya ni siquiera están hablando ahorita de una dieta aquí grasa, no, pero digo aquí está, no, pero aquí nos hablan dieta alta en proteína y un ejercicio intenso demandando más de lo que tu cuerpo puede, es decir, a lo mejor sin asesoramiento profesional, te puede causar disbiosis. Muy interesante, ¿no? Y de aquí viene la hipótesis a veces que como médicos decimos, ¿no? Que el paciente o el sujeto que va al gimnasio y toma suplementos como en este caso proteínas, solamente porque él quiere y en las dosis que él quiere sin supervisión, puede causar insuficiencia renal, pues la evidencia nos está diciendo que sí, por eso todo debe estar acompañado por un profesional de la salud, ¿no? Entonces, pues gracias a estos modificadores de la microbiota, pues ya sabemos cuáles nos dan sintomatología y podemos decir que es una disbiosis, ¿ok? La pérdida del balance de la microbiota intestinal. Del lado contrario, del lado azul, pues tenemos procesos que nos ayudan a tener una microbiota saludable, donde se van a expresar más o se van a duplicar más en cuanto a número en población, en biomasa como tal de bacterias, las que son saludables, ¿no? Y que nos van a causar un beneficio al huésped, ¿no? ¿Cuáles son los principales que podemos estudiar? Bueno, pues el ejercicio moderado, adecuado para nuestras capacidades, de acuerdo a nuestra edad también. El uso de, pues, probióticos, prebióticos, simbióticos también se puede hacer. Incluso alimentos fermentados que tengan probióticos per se, ¿no? Aquí es algo interesante discutir. Sirven, por ejemplo, hablaban del kéfir y eso,
Sí, el tema es que no sabemos en realidad la cantidad de probióticos que tiene. En cambio, un producto pues te dice cuántos. Pero de que funciona, funciona. Y la dieta, el factor número uno de regulación de la microbiota sin duda es la dieta, ¿no? Una dieta alta en fibra y balanceada pues nos va a dar una homeostasis intestinal. Y este consenso, esta pregunta la hemos hecho a, yo creo que como 13 investigadores de microbiota y les hemos dicho, ¿cuál es el principal factor modificador de la microbiota intestinal? Y nos han dicho todos, la dieta, ¿ok? Es la principal causa o que estructura la microbiota intestinal. Y bueno, ¿cuántas bacterias hay en el intestino? Bueno, pues hay billones, me atrevería yo a decir, inclusive supera hasta por 8 veces las células del cuerpo, pero hay familias bien establecidas. Vean, tenemos del filo de Firmicutes un 64%, de bacteroidetes tenemos un 3%, protobacterias tenemos 2%, Acinetobacteria y otros filos 1%. Entonces, de las que más hay son los Firmicutes y los bacteroidetes, que seguramente si han leído la literatura de microbiota, hablan mucho de este tema, incluso del radio Firmicutes, bacteroidetes, ¿no? Y hasta hay una fórmula. En literatura del 2022 hacia atrás, nos decían, si hay más firmicutes que bacteroidetes, es malo, si el radio está desequilibrado. Y si hay más bacteroidetes que firmicutes, es bueno. Actualmente, los nuevos estudios nos dicen que no necesariamente es así. Puede haber más bacteroidetes y que estemos enfermos, o más firmicutes y que estemos sanos. No necesariamente es así. ¿Por qué? Porque estas familias de firmicutes y bacteroidetes tienen un montón de especies dentro de ahí. Entonces, habría que estudiar la especie, no la familia como tal, ¿no? Y bueno, entonces, ya que vimos un poco acerca de estos factores modificadores de la microbiota que directamente marcan un eje de regulación hacia la microbiota, pues bueno, se va a expresar. Es decir, y vamos de nuevo a lo que les he dicho en algunas clases, las bacterias son seres vivos que comen, que se reproducen, no, se duplican, mueren también, y al comer, pues producen productos de desecho, ¿no? Entonces, estos son los famosos metabolitos, ¿no? Que pueden ser buenos o malos. Incluso, el simple hecho que que produzcan metabolitos es bueno, porque recuerden que hay fibras vegetales que no podemos digerir los seres humanos. Necesitamos de las bacterias intestinales para que se pueda digerir en el intestino. Entonces, la calidad de alimentación que nosotros tengamos marca directamente la expresión de la microbiota. Hace un proceso de eubiosis o de disbiosis. Y aquí pongo como si fuese un columpio y como un ciclo. Esto es un proceso dinámico. Es decir, ojalá pudiéramos tener todos eubiosis toda nuestra vida, pero la verdad es que no es tan así, porque es directamente proporcional a nuestros hábitos personales, que ya vimos que desde el ejercicio, inclusive la calidad del sueño, la higiene, la alimentación, si tomas o no fármacos o si los tomas de manera crónica, si el paciente bebe alcohol, fuma o incluso usa algunas drogas, pues te modifica la microbiota intestinal. Entonces, pues no siempre durante toda nuestra vida tenemos el mismo patrón de sueño, de alimentación, de ejercicio. Entonces, por eso es un proceso que va cambiando. Podemos tener eubiosis ahorita, empezarnos a alimentar mal durante cierto tiempo. Nos dictan por ahí algunos estudios que han hecho prospectivos sobre 5 o 6 meses de la misma dieta alta en grasas te empieza a modificar la microbiota intestinal pero después de un año puedes hacer dieta, volver a tu vida fit, decimos, y recobrar la eubiosis. Sí, por eso es un proceso dinámico. Y vean, no obstante, estos factores modificadores de la microbiota, pues resulta que también, si no fuera suficiente, el cambio de edad de nosotros es decir, como vamos creciendo, la expresión de la microbiota es diferente. Eso lo vamos a ver ahorita en la figura A. Y en la B resulta que también geográficamente cambia la microbiota intestinal respecto a donde estemos viviendo en ciertas partes del mundo. Vean, vamos acá.
Aquí básicamente en este esquema el, A nos hablan sobre la comparación de la microbiota oral y de la microbiota del tracto gastrointestinal, ¿ok? En familias, aquí lo reportan, bueno, en filos, familias que son colores azules, verdes y bueno. Y vean, el neonato, un lactante, un infante, una persona adulta joven y un paciente geriátrico, un adulto mayor. Entonces vean cómo cambian, si nos vamos de la microbiota intestinal, cómo va cambiando por la edad. Y nos hablan que una microbiota sana tiende a tener más diversidad conforme vamos creciendo. De hecho, se habla de que es un marcador de longevidad, el tener, el tener una microbiota diversa en la edad adulta. ¿Ok? Entonces, vean, ahora por zonas geográficas, y me gustó tanto esta imagen que la puse, a lo mejor no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con el tema, pero es bien interesante ver cómo la microbiota responde a los hábitos alimenticios, a la actividad física y bueno, en general a los hábitos del paciente. Vean, en familias son muy diferentes. Ok, miren, comparemos la microbiota de las personas adultas, en este caso que es este verde de Italia, ok, y veamos, por ejemplo, adultas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, uno, pues los patrones alimentarios. La alimentación es bien diferente en la mayoría de países y bueno, podemos decir que México tiene creo que la cocina número 5 más rica del mundo, pues sí, pero no tan sana, ¿no? Italia, que hablan que tiene la mejor cocina del mundo, pues bueno, también tienen dieta rica en lo que son grasas saturadas, harinas y almidones y carbohidratos. Entonces, aquí va Asia que conforme sea la alimentación en la zona geográfica, pues bueno, el patrón de microbiota es diferente. ¿Dónde encontramos de alguna manera la microbiota más saludable? En comunidades rurales y en costas de ciertos países, ¿no? O en islas, ¿ok? Y bueno, ha avanzado a pasos agigantados el estudio de la microbiota en los últimos años, tanto en que ya se están discutiendo y se están más que perfilando, confirmando qué bacterias ayudan a la homeostasis humana o te causan alguna enfermedad ya a cierto órgano o sistema. Ya estamos llegando a esa tipificación de la microbiota versus el huésped. Antes decíamos, antes les decía, hace 5 años, 8 años, les pudiera yo haber dicho. El tener disbiosis te puede causar enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, obesidad, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Y me hubieran preguntado, ¿pero qué bacterias causan eso? Les hubiera dicho, no se ha estudiado hasta allá todavía. Pero ahora sí, vean, este es un estudio del año pasado donde ya nos hablan de ciertas bacterias que ya se demostró. Bueno, vamos primero arriba porque es algo interesante también. Primero reconocer que la microbiota no solo son bacterias, que es el conjunto de bacterias, hongos, protozoarios y virus, que a este esquema le faltaron los virus, estos virus chiquitos yo se los puse, y que en conjunto el virus se llama el viroma. Entonces, ¿qué hacen? Simbiosis, una relación mutualista con el huésped, que en este caso somos los seres humanos. Entonces, les decía, ya estamos llegando a esa tipificación de bacterias que son buenas o malas para ciertos procesos patológicos. Vean, en este esquema nos dicen, ok, las bacterias buenas nos hablan que están en azul, ¿no? Las bacterias que te enferman en rojo y en morado las que son comensales, que si están suprimidas o están bien, pues no te hacen daño, pero si hay una inmunosupresión o hay una infección, bueno, estas se vuelven dañinas, ¿no? Y bueno, no vamos a leer todas, pero ¿a qué voy? A que ya podemos empezar a hablar sobre
ciertos tipos de bacterias y qué implicación en qué órgano o en qué sistema tiene. ¿Esto para qué nos sirve? Pues justamente el estudio de los probióticos actuales es así. Ya debemos de ver qué bacteria sirve para qué cosa. Entonces, seguramente es una pregunta que Mariana al final, a ver, para el proceso de aterosclerosis, ¿qué probiótico podemos dar? Ah, justamente ahí está la respuesta. Debemos de buscar solo las cepas que tengan investigación para ese resultado. No podemos dar todos los probióticos para todo, pues porque no funciona así. Entonces, este es el breve repaso de microbiota. Ahora vamos a meternos al tema, ¿ok? Microbiota y sistema cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares actualmente son la causa número uno de muertes en el mundo y en México, pues ni se diga, por décadas es la causa número uno de muertes, ¿no? Y básicamente es ese deterioro o esa evolución tórpida de malos hábitos que desencadenan en infartos al miocardio o en eventos vasculares cerebrales. En este caso, más isquémicos, que pues de hecho en México son más isquémicos que hemorrágicos, pero igual se pudiera decir que los hemorrágicos también son causa de esto. ¿Por qué? Porque generalmente le pasan a pacientes con hipertensión y secundariamente la hipertensión pues también puede ser un problema en esta cuestión de la hiperingesta calórica en sales y el proceso de disbiosis. Pero el tema es que, vean, el 30% de las muertes en todo el mundo son causas de enfermedades cardiovasculares evidentemente no controladas. Entonces, ¿cómo podemos decir, ok, qué implicaciones tiene, pues, esas bacterias que tanto hablan sobre el cuerpo humano, ¿no? Pues bueno, resulta que ya que conocemos y ya está, se nos hace obvio el decir que las bacterias son seres vivos, pues ahora las bacterias tienen genes, me van a decir sí. Y si les dijera, y si hay de cada célula humana, ejemplo, todos yo creo que hemos visto un eritrocito o un leucocito al microscopio. Imagínense un eritrocito bicóncavo, redondo, de color rojito, naranjita. Esa es una célula de un tipo que es un eritrocito, un glóbulo rojo. Pues imagínense que hay 8 veces más bacterias que células en el cuerpo. Entonces, por cada eritrocito que ustedes cuenten, va a haber 8 bacterias. Esas 8 bacterias tienen información genética, tienen DNA, tienen genes que codifican necesariamente para una proteína, pues porque por algo están ahí, ¿no? Entonces, imagínense, hay de alguna manera 8 cuerpos en genes con nosotros, aparte del cuerpo humano como tal. Y es bien interesante, ¿no? Cómo es nuestra tercera dimensión. En este caso, decimos, ok, si hay tantos cuerpos, ¿por qué no los vemos? Bueno, porque son supermicroscópicos. Entonces, es como bien extraño hacer estas comparaciones, pero bueno, a niveles genéticos y de las bases públicas, pues sí nos dan esas cuentas y ahorita lo vamos a ver en unas imágenes que me encantaron de una doctora que justamente en Estados Unidos se dedica a estudiar la microbiota. Eh, en este, vean, en este estudio de Nature, desde el 2010 ya se sabe que básicamente hay más de 2000 especies diferentes en la microbiota. Entonces, actualmente no existe un atlas sobre cada bacteria que hay en el intestino. Imagínense, no existe todavía. Hay cerca del 90% de bacterias que aún son desconocidas el rol que tiene en la implicación de la homeostasis del cuerpo humano. ¿A qué nos estamos dedicando a investigar? Bueno, a las que son ahorita con más población, es decir, las que hay más que las que hay menos. ¿Por qué? Porque las que son menos, pues son difíciles de agarrar, difíciles de aislar. Entonces nos vamos a las que hay más en población, ¿no? En números absolutos. Pero vean, por ahí hay más de 2000 especies de bacterias dentro de nuestro tracto gastrointestinal. Vean, estos slides, y le doy el crédito a la doctora Bonnie Basler, no recuerdo si es de la Universidad de Princeton, creo que sí, que se dedica justamente al estudio del quorum sensing, de cómo se comunican las bacterias no solo de la microbiota intestinal, sino las bacterias en general. Y estos slides los puso en una charla de TED Talks.
y pues se las tomé prestadas, ¿no? Entonces, solo es para ejemplificar esto. Vean, aquí está un humano representado con círculos de colores, los genes, ¿ok? Es el genoma humano si lo viéramos en estas figuras. Entonces, vean, nuestros propios genes de nuestras células humanas representan esa cantidad gráficamente. Pues vean, los genes de la microbiota lo que representan, mucho más de los propios genes humanos, que necesariamente pueden codificar una proteína. Pues imagínense el universo que existe en cuanto a codificación de proteínas de los genes de la microbiota. Es decir, ¿codifican más proteínas que los genes humanos? Pues la respuesta es obvia, pues sí, porque hay mucho más genes. Y vean, aquí nos hablan sobre estas cadenas de DNA, ¿no? Vemos las bases púricas, las pirimídicas que hacen estos anclajes del DNA. Y vean, de alguna manera, el abecedario, el diccionario genético humano representado aquí gráficamente, así se vería. Y si representamos el abecedario genético microbiano, vean cuánto cambia. Es decir, vean cuánto es el potencial de acción de la expresión genética de las bacterias versus las del ser humano. Entonces, las bacterias nos controlan pues, pues parece que sí, ¿no? Pasa que es microscópico el asunto, pero hay vías de señalización que estamos descubriendo, que se están apenas estudiando y que dictan que, pues sí, somos, de hecho, encuentran, por ejemplo, los evolucionistas y se ponen a estudiar bibliografía de evolución, de biología como tal, pues hablan de que somos un superorganismo compuesto por varios organismos. Entonces, el ser humano per se no es solo el ser humano, sino un complejo de superorganismos juntos que hacen simbiosis para crear lo que hablamos como la especie más evolucionada sobre el planeta, ¿no? Bien interesantes esas teorías evolucionistas actuales. Pero bueno, ¿a qué voy? A esto. Aquí les decía, si tenemos más bacterias que células del cuerpo y que necesariamente hay más genes bacterianos que humanos y producen más proteínas, pues ven, aquí lo ejemplifican muy bien en este esquema. Vean, ¿cómo se hacen estos estudios? Seguramente han escuchado de la metagenómica, la metabolómica, ¿ok? La metagenómica, pues se trata de estudiar todos los compuestos, perdón, la metagenómica, todos los genes que codifican a proteínas en un ambiente establecido, es decir, en este caso, del tracto gastrointestinal. Pero estos genes codifican a proteínas, entonces la parte funcional de la microbiota no son los genes per se, sino las proteínas que producen, los metabolitos que producen. ¿Por qué? Pues porque los genes o el DNA no está esparcido y se va al torrente sanguíneo, no, se van los metabolitos que pasan a través del epitelio intestinal a la circulación general. Aquí podemos dividir a los metabolitos en dos gigantescos grupos y les hago aquí como una serie de preguntas. Si nosotros tenemos bacterias saludables, ¿qué tipo de metabolito esperamos que tenga? ¿Saludables o enfermos? Pues saludables. Si tenemos bacterias patógenas o potencialmente dañinas y se sobreexpresan, se alimentan y producen metabolitos, ¿qué tipo de metabolito creen que va a producir? ¿Bueno o malo? Pues regularmente malo. Entonces de ahí viene todo el estudio de las implicaciones de la microbiota conforme a su expresión genética que deriva a metabolitos. ¿Ok? Y para esto, pues han estudiado muchísimos metabolitos, ¿no? Los principales, pues tenemos los ácidos grasos de cadena corta, los famosos TMAO, que son el N-óxido de trimetilamina y tienen implicaciones en la enfermedad cardiovascular. Pues justamente esta clase se trata de esa revisión. Vamos a ver qué encontramos sobre estos metabolitos y el sistema cardiovascular. Vean. Entonces, entrando en tema, entendemos que todo el proceso patológico, yéndonos a la parte molecular de qué es la patología, estos cambios bioquímicos que se traspolan a celulares y nos causan signos y síntomas mediante, pues, compuestos químicos, enzimas, interleucinas y todo este rollo,
Pues, ¿cómo empiezan las enfermedades cardiometabólicas? No nacemos todos con hipertensión, no nacemos todos con obesidad, no nacemos todos con síndrome metabólico, dislipidemias, son cuestiones adquiridas, el 99.9% sí. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo cardiovasculares? ¿Ok? Bueno, el peso sin duda es uno de ellos. Entre más peso, entre más índice de masa corporal, de acuerdo a la OMS, pues tenemos los criterios, ¿no? De bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y 3, porque mórbida eso se escucha bien raro, bueno, se escucha feo, entonces es 1, 2 y 3, pero ahora ya en literatura inglesa y norteamericana hablan de dos nuevas clasificaciones, la superobesidad y la superobesidad. Y que esto justamente participamos en la creación de un libro del manejo clínico de obesidad, donde proponemos ya usar también esas clasificaciones del superobeso y del superobeso. ¿Ok? Entonces, sin duda, el peso sí marca es un factor de riesgo cardiometabólico. La altura, pues bueno, sacando el IMC, pues también es factor, ¿no? Entre menos altura, pues de alguna manera más riesgo cardiovascular puedes tener. La dieta, que es el principal factor de riesgo cardiovascular, si no es balanceada, pues nos va a tener problemas de dislipidemia, colesterol, triglicéridos elevados, HDL bajo, que es el bueno, en este caso el HDL va a estar abajo, el de baja densidad y el de muy baja densidad van a estar arriba. Puede haber picos de hiperglucemias, entonces puede haber diabetes. Sí, el sedentarismo, factores genéticos y ambientales también son, causan enfermedades cardiometabólicas. Y ahora ya se está postulando que la disbiosis de la microbiota intestinal entra como factor de riesgo cardiometabólico. Entonces, vean, cada vez le estamos encontrando el origen de las enfermedades y si son multifactoriales en este caso. Ahora, estos factores de riesgo en conjunción también causan enfermedades y síndromes. Vean, ejemplo, tenemos el síndrome metabólico, que bueno, a un servidor le encanta estudiar esto, que es la conjunción de varias enfermedades, teniendo la obesidad abdominal o la obesidad central como criterio mayor y y dos o más de los siguientes, como lo es hipertensión arterial sistémica con o sin tratamiento, diabetes mellitus tipo 2 con o sin tratamiento, dislipidemia con o sin tratamiento. Dos criterios de estos es síndrome metabólico. ¿Y cuántos pacientes mexicanos, más bien, cuánta población mexicana van con un síndrome metabólico sin identificar y lo peor de todo, sin tratamiento ni manejo? Actualmente, los nuevos consensos están hablando sobre agregar dos nuevos factores de riesgo para síndrome metabólico, como lo son la hiperuricemia y la sarcopenia. ¿Ok? Hay investigación muy interesante sobre la sarcopenia para el riesgo cardiovascular. ¿Ok? Entonces, las investigaciones actuales, ¿hacia dónde se están yendo en cuanto el que en qué porcentaje o qué tanto de verdad es el que tengamos disbiosis de la microbiota intestinal nos sea propenso para tener enfermedades cardiovasculares? Actualmente hay investigación cerca de, en este caso, enfermedad cerebrovascular por aterosclerosis, enfermedad aterosclerótica, enfermedad de las arterias periféricas, insuficiencia cardíaca. Es hacia donde se está enfocando la investigación. Y entonces, ¿cómo empezamos a desmoronar la historia? Es decir, ok, ya tenemos bien claro, y nos lo han dicho durante años, que una disbiosis intestinal te genera patologías. Eso ya se check en nuestro cerebro. Pero ¿qué hay más allá? Bueno, pues justamente este es un artículo que se presentó hace 3 semanas, donde hablan acerca de los metabolitos que pueden causar enfermedades cardiovasculares. Ya vean, bien enfocados a la patología que estamos viendo. En este caso, al grupo de patologías, porque enfermedades cardiovasculares, pues es un resumen de varios factores de riesgo y enfermedades preexistentes. Pero bueno, tenemos nuestra microbiota intestinal. Recuerden que puede ser modificada por varios factores. ¿Ok? Esos varios factores van a hacer que las bacterias se sobreexpresen. Primero, se dupliquen más y haya más poblaciones, ya sea sanas
o enfermas y por ende más metabolitos sanos o enfermos. En este caso nos estamos guiando hacia los malos porque queremos ver quiénes son los causantes de las enfermedades. Entonces, vean, resulta que tres de los principales metabolitos son los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos biliares secundarios y los TMAO. ¿Ok? ¿Qué hacen si se expresan y se van al torrente sanguíneo? Yo les pregunto, ¿la sangre para dónde se va? Pues para absolutamente todas las células. ¿Ok? Entonces, si nuestros ácidos biliares secundarios de una microbiota en disbiosis pueden causar obesidad y diabetes, ¿por qué? Pues porque puede haber un estado proinflamatorio. Más bien, hay un estado proinflamatorio, el famoso estado proinflamatorio sutil, ¿no? O metainflamación, como ahora se está hablando. Pero vean, hay unos, estos timao que vamos a hablar un poquito de ellos, y los lipopolisacáridos resulta que incrementan la actividad plaquetaria y el fenómeno de aterosclerosis. Y estos metabolitos son derivados propiamente de la microbiota intestinal. Ahora, hay toxinas urémicas, ¿ok? Que pasan a través del intestino permeable y nos pueden generar enfermedad renal crónica. Entonces nos dicen, el eje no nada más es microbiota corazón, sino microbiota riñón corazón. Y tiene lógica, pues sí, pues vean dónde es la renina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona que pueden regular la presión arterial. Entonces, vean cómo todo va amarrado hacia la alimentación, la microbiota y los órganos implicados, ¿no? Vean, aquí justo hablan sobre qué metabolitos en este caso son dañinos o que nos hacen propensos a tener enfermedades cardiovasculares. ¿Qué resultados, qué resultados nos dan estos metabolitos? Intestino permeable, que ahorita vamos a ver un poquitín. El metabolismo del huésped alterado en cuanto a la energía. Recuerden que la microbiota ya se conoce como un órgano metabólico, entonces puede haber obesidad y diabetes, pues sí. Puede haber reactividad plaquetaria, aterosclerosis también, ya está documentado. ¿Y qué nos da por resultado? Una inflamación metabólica de bajo grado, metainflamación, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, obesidad, diabetes. ¿Y de dónde viene esto? De una microbiota intestinal en disbiosis. Entonces, resumiendo toda la clase que voy a hablar ahorita, si nosotros comemos bien y tenemos buenos hábitos de vida, ¿podemos arreglar esto? Pues la respuesta es sí, porque pues el origen es eso, ¿no? Unos malos hábitos del humano. Entonces, vean, ya podemos hablar sobre que los lipopolisacáridos y el TMAO son metabolitos cardiotóxicos. Es decir, la producción de estos metabolitos que son de la microbiota intestinal generan alguna alteración o una evolución tórpida de los padecimientos cardiometabólicos. Y vean, justo aquí, ¿qué metabolitos están implicados en este caso? De la microbiota intestinal y la salud del ser humano. Este es un estudio que se hizo el año pasado y nos hablan en resumen. Vean, el metabolito de los lipopolisacáridos, que ahorita vamos a ver qué son los lipopolisacáridos, ¿ok? Es un componente constituyente de las bacterias gram negativas, de su propia estructura que causan inflamación intestinal y sistémica. Los ácidos grasos de cadena corta resulta que son productos microbianos procedentes de la fermentación de fibras y es la fuente de energía de la microbiota intestinal. Puede modular la fagocitosis, la producción de radicales libres de oxígeno, integridad a la barrera intestinal, inhibición de cascadas inflamatorias y proinflamatorias, que son estos TMAO, que son el N-óxido de trimetilamina. Pues bueno, es un producto microbiano que proceden de la descomposición de los alimentos o sustancias que tienen colina y que causan inflamación, inestabilidad de la placa de ateroma, que justamente es donde más hay evidencia que la endotoxemia metabólica que deriva de lipopolisacáridos y los TMAO causan inestabilidad de la placa de ateroma y causan infarto. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y vean, hay unos metabolitos
que la verdad yo no conocía hasta hacer esta revisión durante estos meses, donde, vean, hay nuevos, bueno, no nuevos metabolitos, sino que son nuevos en la descripción, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos, vean, estos que es el IXS, el IAA, que son los sulfatos, los ácidos acéticos derivados de los indoles. Nos dicen, estos son toxinas urémicas. Entonces, puede causar daño renal y hacer tendencia hacia una enfermedad renal crónica. En agudo no, pero crónico sí. Entonces, por eso, cuando hacemos investigación y le damos un probiótico al paciente y lo pasamos a buenos hábitos y a eubiosis, resulta que mejora pues en este caso, su tasa de filtro glomerular, lo que ustedes utilicen para evaluar la función renal, va mejorando indirectamente. ¿Por qué? Pues porque una microbiota en eubiosis no te va a generar toxinas urémicas o sí te genera, pero en muy poca cantidad que no causan esa nefrotoxicidad como tal. Entonces, vean, aquí estudiaron justamente una dieta en este estudio que fue de este año. Estudiaron una dieta hiperproteica y baja en fibra vegetal, también baja en carbohidratos. El tema era que era hiperproteica. ¿Es buena una dieta hiperproteica? Pues nos dice la literatura que no. ¿Por qué? Porque hay más colina y las bacterias que degradan la colina van a producir más metabolitos enfermos, que es este óxido trimetilamina, el TMAO, y este TMAO ya se ve que puede, más bien, hace que el proceso de hígado graso asociado a disfunción metabólica sea más rápido. Pero no solo eso, desestabiliza la placa de ateroma que el paciente puede tener por malos hábitos alimenticios. Entonces, puede causar obesidad y diabetes, depende de las expresiones de la microbiota. Este esquema está como que muy general porque faltan muchísimos pasos, pero ¿qué nos dice? Lo que antes pensábamos, lo que antes yo pensaba también, que dar una dieta hiperproteica para un paciente que está haciendo ejercicio era bueno, pues la verdad es que no, le va a causar una disbiosis y puede empezar a generar daño renal sutil, pero ese sutil en años se va a volver crónico. Vean, y aquí es como, pues, ¿de dónde es el inicio? ¿No? Justo cuando puse este slide, de esa misma bibliografía que se las vamos a compartir, está muy, muy, muy completa, les digo que se publicó hace 3 semanas, nos dicen, pues, a ver, encuéntrale dónde empieza el rollo, ¿no? Porque aquí, pues, ¿a dónde empezaríamos a explicar? Bueno, pues nos dicen, ok, ya vimos, ya no solo es una dieta alta en grasas, también una dieta alta en proteínas que sea baja en fibra vegetal, te va a causar disbiosis. ¿Por qué? Pues porque hay más colina, hay sobreexpresión de las bacterias que les gusta de alguna manera comer grasas, proteínas y producen metabolitos enfermos. Suprimen a las bacterias benéficas que tenemos y los metabolitos buenos, pues también hay menos en este caso. Les decía yo, los metabolitos tienen la capacidad de pasar el epitelio intestinal e irse a la circulación. La respuesta es sí. Y si pasan metabolitos enfermos o citocinas proinflamatorias, porque ahorita solo estamos hablando de los metabolitos, pero esos metabolitos enfermos activan el sistema inmunológico del paciente. Entonces ahora tenemos dos factores metabólicos de riesgo, los metabolitos per se y las citocinas y las interleucinas proinflamatorias que hacen que este estado proinflamatorio que empezó en el intestino, pues se vaya a todos los órganos y sistemas. Por eso se habla de esta inflamación metabólica sutil. Nuestro cuerpo está inflamado de manera crónica, pero sin agudizarse. ¿Por qué? Porque si no nos daría fiebre, tendríamos malestar general desde el día uno de la mala alimentación. Por eso se habla de que es sutil, porque no te genera esa agudización como que te diga vete al hospital, ¿no? Pero en el tiempo te causa muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Cuando decimos el tener sobrepeso y obesidad ¿es malo? Pues sí, porque es una inflamación crónica de bajo grado que te va dando en la torre a en este caso, el sistema cardiovascular, y pues si te falla ya no hay otra. Digo,
pocos pacientes sobreviven al segundo o al tercer infarto, ¿no? Generalmente al primero o al segundo, pues fallecen. Digo, depende en dónde esté la zona, pero generalmente es así. Entonces, para entender un poquito este proceso, a ver, ahora dime cómo está linkeado que la microbiota intestinal te genera aterosclerosis, porque suena como que muy retador el decirlo, pero ya hay evidencia. Vean, para esto tenemos que conocer este término que se llama endotoxemia metabólica, que es cuando hay lipopolisacáridos circulantes en la sangre más altos del valor normal. Nos hablan, es decir, es como si fuese una sepsis aséptica, ¿no? Está bien raro el término, de hecho, bueno, no debería existir porque pues no se vale decir eso. Pero el tema es cuando hay más de 20 nanogramos sobre mililitro de lipopolisacáridos en la sangre circulante, podemos hablar de una endotoxina metabólica por laboratorio. Pero ahora, ¿qué es esto? Bueno, esto es importante lo que dice abajo. Vean, en comparación con los pacientes con sepsis, la endotoxemia metabólica de bajo grado se caracteriza por altos niveles de lipopolisacáridos, LPS es lipopolisacáridos, y ausencia de un cuadro clínico específico. O sea, no hay esa agudización. ¿Ok? ¿Qué es esto? Pues resulta que los lipopolisacáridos es un componente de la membrana de la propia bacteria, es decir, es parte de su estructura como tal. Entonces, un lipopolisacárido es una parte de la misma bacteria, generalmente de bacterias gram negativas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues si nosotros tenemos alimentación rica en grasas saturadas, en carbohidratos, estos lipopolisacáridos que son de la microbiota intestinal, porque recuerden que forman parte de su membrana, de su propia estructura, se unen a los famosos kilomicrones que a través del sistema linfático pasan al torrente sanguíneo. Entonces, estos kilomicrones que son de alguna manera, podemos decir que la grasa en el sistema linfático hacen un complejo y ahora funcionan los kilomicrones como transportadores de los lipopolisacáridos y que pasen al torrente sanguíneo. Estos lipopolisacáridos cuando entran al torrente sanguíneo que se pueden ir a todos lados, pues bueno, activan las proteínas de fase aguda a nivel hepático, como lo es la interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, todas las citocinas interleucinas proinflamatorias. Pero sorpresa, ¿es malo per se el kilomicron? Pues no, porque pues es parte del metabolismo del colesterol, ¿no? De estas lipoproteínas, porque de ahí se deriva el HDL, el LDL, el VDL. ¿Ok? El tema es, pues, ¿cuál es tu calidad de grasas que consumes para que tus niveles, pues, de qué niveles tienes más, ¿no? Si comiéramos más grasas saludables, tuviéramos un HDL elevado y el HDL, pues se sabe que es el bueno, ¿no? Pero si es en un paciente que come mal y que tiene aparte disbiosis de la microbiota intestinal, pues bueno, va a tener sobreexpresión del VLDL, del VDL y va a tener tendencia al hígado graso asociado a disfunción metabólica o lo que se llamaba antes el hígado graso no alcohólico. Entonces, ahora, ¿qué onda con esta cuestión de los lipopolisacáridos y la endotoxina metabólica? A ver, aquí tenemos un corte histológico de un intestino humano, con una tinción seguramente es de Wright, la verdad no me acuerdo, pero que podemos ver pues las diferentes capas en este caso del epitelio intestinal, que podemos hablar aquí, que es la capa de moco externa, la capa de moco interna, donde se encuentra la microbiota intestinal. Tenemos el epitelio intestinal, que está formado por más de 12 células diferentes que forman esta barrera, el sistema linfático al centro, también tenemos células de defensa, linfocitos generalmente, los linfocitos intra vellosos del epitelio intestinal, tenemos nuestras, en este caso, las placas de Peyer. Entonces, vean, es una verdadera ingeniería,
inmunológica nuestro epitelio intestinal. Y entonces, ¿hacia dónde va el tema? Pues vean, cada célula debe estar pegada con otra, ¿no? Como lo están los bloques de nuestras paredes en nuestras casas. Si no tuvieran ese, ese mortero, ese cemento, pues se caen, ¿no? Pues lo mismo pasaría con las células. Si no estuvieran amarradas, entrelazadas entre ellas, no existiría epitelio y pasaría todo, ¿no? Ni siquiera la estructura existiría. ¿Y cuál es ese pegamento celular? Pues vean, son las uniones estrechas, las claudinas, las ocludinas, las caderinas, las sonoleocludens, todas estas cuestiones que aprendimos en histología que son proteínas integrales, es decir, son proteínas que tienen una parte intracelular y una parte extracelular, por eso se llaman proteínas integrales, hacen que este cierre esté mega fuerte y cerrado, ¿ok? En cuestiones de salud, en cuestión de homeostasis de la microbiota intestinal, de una homeostasis metabólica, nuestro intestino está totalmente cerrado, está entre célula y célula. Recordemos que, y no nos vayamos a confundir, y qué bueno que me acordé. A ver aquí. Nosotros, estas no son las microvellosidades intestinales, es decir, esto no es lo que absorbe los nutrimentos, el agua, lo que ustedes quieran, no. Hay unas células especializadas que son las células en borde en cepillo y aquí es donde se absorbe a nivel unicelular. Aquí estamos viendo el macro, pero donde se absorbe es a nivel aquí a nivel apical, ¿ok? Entonces, resulta que deberían de estar nuestras células bien pegadas una de otra, pues para que ahora no pasen cosas entre célula y célula, ¿no? Lo que se llama una unión intercelular entre célula y célula. Entonces, en cuestiones de homeostasis, esto está muy bien amarrado, muy bien cerrado y el intestino se encuentra eh, normal, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Y seguramente han escuchado del síndrome de intestino permeable o del leaky gut o del síndrome de intestino con fuga, que pues los tres es lo mismo. Pues resulta que ya se vio la vía metabólica donde hay unas sustancias que producen que estas proteínas se vayan degradando y se vayan abriendo. Y ahora entonces haya fugas intercelulares de metabolitos o inclusive de bacterias. Y oh sorpresa, ¿cuál es este metabolito que causa el síndrome de intestino permeable? Pues son los lipopolisacáridos. Este lipopolisacárido se une a un receptor tipo TOL y genera una cascada intracelular que nos genera reactantes de fase aguda y un estado proinflamatorio intracelular que hace que se empiecen a descomponer nuestras moléculas de uniones estrechas entre célula y célula y se empiecen a abrir. Es decir, pasa esto. Llega el lipopolisacárido a través del receptor tipo TOL4 y genera que esta translocación, ahora este lipopolisacárido pueda pasar a circulación general. ¿Por qué? Porque estas uniones estrechas y estas uniones adherentes se pierden. Ahora ya hay espacio entre célula y célula para que pasen cosas que no pasaban porque estaban cerraditas, ¿no? Entonces, estos lipopolisacáridos generalmente pues se van a circulación enteropática y llegan al hígado donde se pueden metabolizar y se pueden degradar hacia eh, los ácidos biliares, pero como va a haber una sobreexpresión porque tenemos intestino permeable, hace que se vayan a la circulación general estos lipopolisacáridos. Y oh sorpresa, los lipopolisacáridos van a hacer que se desestabilice la placa de ateroma que un paciente pueda tener. Y aquí se ve mejor. Vean. Son los mecanismos de aterosclerosis mediados por lipopolisacáridos y este es un estudio que se eh, eh, publicó en la revista de cardiología de Nature. Imagínense quién es la primera o la segunda revista científica más consultada del mundo y podría yo decir pues la más seria del mundo. Vean, nos habla. Nosotros conocemos que un paciente con ingesta calórica elevada, dada por carbohidratos y dada por grasas, pues va a empezar a tener placas de ateroma. ¿Por qué? Resulta
que los LDL, este colesterol malo, puede, se difunde, es grasa, se difunde a través de las membranas. Vean, esto que vemos aquí, en esto, solo es la membrana vascular. No se vayan a confundir que esto es el lumen donde corre la sangre. No, la sangre correría abajo. Solo esto es el grosor del vaso sanguíneo. ¿Ok? O sea, lo muscular, la capa íntima y esto es este espacio. Entonces resulta que los LDL pueden transfundir directamente a dentro de este epitelio vascular. Pero al estar dentro, activan el sistema inflamatorio y generalmente llegan los macrófagos, ¿ok? O monocitos que hacen este proceso de diapédesis y entran a las capas vasculares y generan que haya macrófagos. Y los macrófagos resulta que se van a empezar a comer estas moléculas de LDL, es decir, las empiezan a fagocitar, pero no las pueden destruir y entonces generan las famosas células espumosas, que son macrófagos que endocitaron moléculas de colesterol y no se mueren y al contrario, no, se aglutinan, se hacen más y más grande. Esa es de alguna manera, muy resumida, la fisiopatología de la placa de ateroma. Y esto, pues dirían, ok, esto ya lo sabíamos. Pues puede ser que sí. Pero vean, vámonos a este lado. Les comentaba yo, los lipopolisacáridos derivados de una microbiota en disbiosis que ya tiene un intestino permeable activan los receptores tipo TOL4 y generan que pasen, perdón, generan este lipopolisacárido una activación de ácido araquidónico que sabemos que es proinflamatorio y hay una señalización, de hecho se llama activación mediante la señalización del receptor tipo 4 mediada por lipopolisacárido y te genera eh, una cascada inflamatoria que ahora te activa los neutrófilos o los polimorfonucleares. Y entonces ahora ya hay dos células del sistema inmune innato inmiscuidas en este proceso, los macrófagos y en este caso, los polimorfonucleares o los neutrófilos, que van a sacar sus enzimas digestivas para tratar de destruir esto que ellos piensan que es malo. Entonces, por eso se desestabiliza la capa de ateroma y te da bueno, es un factor de riesgo para que te dé un infarto mediante la desestabilización de la placa de ateroma. Vean, aquí nos ponen cada vez más zoom a las partes celulares que pasan, ¿no? Vean, nos dicen una activación del linfocito TOL tipo 4, perdón, linfocito del receptor tipo TOL 4 mediado por lipopolisacáridos nos genera una activación en los monocitos, en los neutrófilos y, oh sorpresa, en las plaquetas también. Entonces resulta que se puede hacer un trombo alrededor de la placa aterosclerótica y puede generar una angina, pues en este caso inestable, y que te genere un, un infarto agudo al miocardio. Pero pues no solo, digo, hay más infartos agudos al miocardio que infartos como tal al cerebro, en este caso eh, isquémicos, pero mediados por esta desestabilización de la placa de aterosclerosis. Pero vean cómo ahora ya conocíamos cómo se generaba esta placa de ateroma por una dieta alta en grasas y ahora resulta que el polisacárido nos va a desestabilizar la placa. Entonces, tener en disbiosis puede ser que te mueras más rápido. Pues sí, eso nos dice Nature, ¿no? Yo creo que sí hay que hacerle caso. Y vean, entonces nos dicen, pero pues bueno, todo el cuerpo humano está conectado entre sí, es decir, no podemos hablar del sistema, del corazón solo, del cerebro solo, del intestino solo, del riñón solo, porque pues no funcionan solos. Entonces, vean, nos habla, la literatura le habla de una trilogía novedosa, ¿no? El eje microbiota, intestino, riñón, ¿ok? Y sus implicaciones cardíacas. Entonces ya vimos, ¿puede tener implicaciones la disbiosis en el sistema renal o sí, en el sistema urinario? Pues sí,
Si hay disbiosis en la microbiota intestinal, ya vimos que puede haber metabolitos nefrotóxicos que te generan inclusive también ateroesclerosis a nivel de la nefrona y que te pueden generar también esa eh, isquemia y que te generan insuficiencia renal perdón, a largo plazo, pero también propiamente hay toxinas urémicas que pues, te van a dar en la torre al sistema glomerular que te generan esa insuficiencia renal. Entonces, de hecho, ahí se empezaron a estudiar los nuevos fármacos modificadores de la enfermedad para diabetes, que son nefroprotectores. ¿Por qué? Porque incrementan, en este caso, perdón, disminuyen la presión glomerular y te protegen sobre una isquemia, a grosso modo, ¿no? Entonces, ahora entonces vemos cómo el tener disbiosis, ahorita porque estamos hablando en realidad de un tema, ¿no? Con cardiovascular, pero en realidad la disbiosis te puede causar problemas a nivel neurológico, a nivel hepático, a nivel de riñón. ¿Por qué? Porque no podemos ver todo en una sola clase. Sería bien, no se podría, yo creo que inclusive explicar, pero estos procesos no son aislados, todo pasa al mismo tiempo. Mientras ya hay disbiosis y ya empieza a haber daño endotelial en el sistema cardiovascular, en el sistema, en este caso, renal, pues claro que al mismo tiempo está pasando un hígado graso asociado a disfunción metabólica, está pasando a lo mejor un proceso de aterosclerosis en las arterias del cerebro, está pasando esta inflamación metabólica de bajo grado. Entonces, todo pasa al mismo tiempo y en el mismo lugar como había una película el año pasado, ¿no? Vean, entonces, aquí en una revisión, en un metaanálisis que se hizo el año pasado, hablan sobre cuáles ya son estas hipótesis y se están estudiando sobre la disbiosis que te puede causar a nivel cardiovascular. ¿Ok? Te dicen aterosclerosis, fibrosis, hipertensión, arritmias, y justamente los nuevos grupos de investigación están estudiando las implicaciones de la disbiosis justo con estas enfermedades. Entonces, en un año, en 2 años, ya vamos a saber qué bacteria es la que te puede dar fibrosis de miocardio, hipertensión, arritmia. Digo, acuérdense que las enfermedades son multifactoriales. No quiere decir que la disbiosis te genera todas las enfermedades, no, pero le suma a esos factores de riesgo para que te dé esa enfermedad. Vean, aquí también ya se están estudiando justamente los metabolitos o la microbiota intestinal en disbiosis que te genera toxinas urémicas y vean, hacia enfermedad renal aguda y renal crónica. Entonces ya se están viendo qué bacterias y pronto nos dirán qué bacterias son las buenas y las malas para esto. Esto nos va a ayudar mucho, sí, para dar tratamientos coadyuvantes en las terapias de nuestros pacientes. ¿Ok? Y vean, un término que me gustó al hacer esta revisión fue esto, la transmisión hipertensiva, un nuevo concepto. Al igual que se hicieron estudios, de hecho, cuando se empezó a estudiar la microbiota intestinal, pues estuvo súper enfocada hacia obesidad y diabetes, ¿no? Ahora ya está estudiado para todo, pero hicieron lo mismo que hicieron los primeros investigadores en microbiota. Es decir, ok, vamos a hacer un trasplante de microbiota fecal de pacientes hipertensos humanos a dos grupos de ratones, a un grupo control y a un grupo de examen, ¿no? El grupo test. Y entonces resulta que al grupo control, pues bueno, solo se le dio su dieta normal, la misma dieta a ambos, pero solo se le puso la dieta, perdón, la microbiota fecal de hipertensos al grupo test y resulta que en menos de un mes ya tenían hipertensión este grupo de ratones y el grupo control no, porque se mantuvo con la dieta normal. Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues recuerden, la microbiota tiene genes y puede hacer propensos a enfermedades. Lo mismo pasó con sujetos obesos que hicieron trasplante fecal a ratas y hubo ratas obesas en este grupo. O sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y hubo estados de hiperglicemia en el grupo que se fue trasplantado con la microbiota. Entonces, ¿hay una transmisión de enfermedades a través de la microbiota? Sí, sí la hay. Por eso el trasplante fecal es más difícil
que un trasplante de sangre, que una transfusión de sangre, incluso hasta igual de meticuloso que un trasplante de médula ósea, porque el donador debe cumplir muchísimos puntos para poder donar. Por eso no se hace mucho, porque es bien complejísimo hacerlos y aparte buscar un adulto súper sano en todos los aspectos. Y además que quiera donar, ¿no? Que quiera donar su microbiota fecal. Ahora, ya para ir finalizando, ¿qué probiótico se está postulando como protector, como cardioprotector? Encontramos mucha bibliografía acerca del Lactobacillus plantarum y es una cepa que ya se encuentra en México y que hacia donde se está postulando más es en los pacientes que tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que sabemos que son riesgo cardiovascular. El Lactobacillus plantarum ha disminuido estos niveles de colesterol y triglicéridos en los pacientes. Entonces, es uno de los probióticos que se postulan como cardioprotectores en este aspecto metabólico de las grasas, que para que lo tomen en cuenta y cuando eh, estudien alguna presentación farmacológica que esté del Lactobacillus plantarum, pues ya sepan hacia dónde va como dirigida. Yo le daría Lactobacillus plantarum, pues a un paciente con trastorno metabólico, con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, porque va a sumar al tratamiento, ¿no? Le damos sus estatinas más esto y seguramente le va a ir mucho mejor. Entonces, pues ahora ya esto cada vez se vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque entonces todo está conectado. Si hay disbiosis de la microbiota intestinal, va a haber enfermedades sistémicas, pues la respuesta es sí. Entonces todo parece malo, pero también parece bueno si hacemos lo contrario. Si nos han dicho los expertos, la microbiota, el principal factor regulador de la microbiota intestinal es la actividad física y la alimentación, pues nos deberíamos de cambiar la actividad física, aumentarla y cambiar la alimentación y nos curaríamos de enfermedades crónico-degenerativas o las vamos a prevenir, pues sí. Entonces, ahora ya se están haciendo estudios multicéntricos y que tienen varias, grupos de estudios en el mismo protocolo donde te dicen, ok, vamos a darles terapias múltiples a los pacientes, ya no solamente probióticos, vamos a dar probióticos, prebióticos, simbióticos, hierbas medicinales. Actualmente está resurgiendo ya la formalización de la medicina naturista oriental. De hecho, si buscan, ya hay artículos donde hablan de medicina herbolaria china y hay estudios serios médicos donde ya están viendo las implicaciones que tienen ciertas hierbas en la microbiota intestinal y que no son probióticos, porque un probiótico es fibra vegetal que consumimos y que la microbiota degrada. Estas no cumplen esos criterios, por eso no son prebióticos, simplemente son hierbas medicinales, pero ya se está empezando a formalizar su función y lo están encontrando y lo van a encontrar como medicina tradicional china en los estudios nuevos. También ya se está haciendo la famosa bioingeniería, es decir, modificación de bacterias para hacerlas saludables. Y uno es la Escherichia coli. Resulta, digo, hay varios tipos de Escherichia, ¿no? No solo, imagínense, las que nos causan enfermedad, pues tenemos la enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroagregativa, bueno, pero también tenemos algunas que son como medio buenas. Estas que son buenas, las están modificando genéticamente para que funcionen como vacunas contra bacterias que son potencialmente dañinas. Les pongo un ejemplo. Tenemos una E. coli patógena y una E. coli comensal. Pues resulta que ya están modificando la comensal para que module la expresión de la patógena y ahora tengamos un regulador bacteriano. Es decir, esto va a ser el futuro de los antibióticos. Por ahí va el estudio. Y entonces, pues, ¿cuál es la clave? Tener una muy buena dieta,
que tenga los correctos requerimientos en fibra, que tenga en vitaminas, en minerales, correcta alimentación, descansar bien, hidratarnos bien, el estrés, es decir, hacer actividades de recreación, actividades que nos gusten, el tener contacto social, el salir con tus amigos, hacer lo que te gusta, todo eso suma a que tengamos una salud intestinal y al final de cuentas una salud en la microbiota intestinal. Y vean, ¿qué estrategias nos dice Nature podemos hacer para disminuir el riesgo de síndrome de intestino permeable, que básicamente es donde empieza todo? Primero empieza, perdón, el primer factor, imagínense, una alimentación mala te genera disbiosis de la microbiota intestinal. Recuerden, los lipopolisacáridos abren las uniones estrechas y ahora hay endotoxina metabólica y síndrome de intestino permeable. ¿Pero qué podemos hacer para regularlo? Pues podemos dar modificaciones de la dieta. La dieta mediterránea es ahorita la que se postula como la dieta más saludable del mundo. Los probióticos, usar probióticos para restablecer la barrera epitelial, si hay, y ya hay estudios sobre qué cepa nos ayuda a amarrar otra vez a las células, a que se produzca un poquito más de moco para que estas capas de moco estén estables. Los GLP-1, los GLP-2, las estatinas, cómo ayudan para el mantenimiento de la barrera epitelial intestinal. Y entonces, si nosotros tenemos una adecuada alimentación y un adecuado estilo de vida, y bueno, si hay alguna enfermedad y tenemos un médico o un grupo multidisciplinario que ven el mismo caso, todos el mismo paciente y se ponen de acuerdo para hacer una terapia multidisciplinar, pues obviamente nos va a ir bien. Entonces se puede pasar de disbiosis a una remisión de la disbiosis. Sí, podemos tener eubiosis y ojalá se mantenga durante toda nuestra vida, ¿no? Vamos a hacer aquí un zoom con el microscopio y vean, importante, reconocer que toda esta citoarquitectura está viva, está, eh, responde a los factores, a las señales intra y extracelulares y que esto se modula. Por eso ya reconozcamos a nuestro intestino, a nuestra microbiota intestinal como un órgano metabólico inmunológico, porque pues existe y aquí está, ¿no? Digo, aquí está de alguna manera pues coloreado, bonito, ¿no? Digo, ojalá se viera así, pero pues es así. Un factor protector de la barrera epitelial es tener estas dos capas de mucina estables, la interna y la externa, que es donde se encuentra en realidad la microbiota. Y hay probióticos que se están estudiando para que expresen las células caliciformes y generen más moco y sean protectoras. Incluso por ahí va la investigación sobre el cáncer colorectal y probióticos que nos dicen, algunos probióticos nos van a funcionar como protectores para no tener cáncer, porque por aquí va el rollo molecular. Entonces, también ya hay investigación acerca de la microbiota intestinal e hipertensión arterial. No lo metí en esta clase porque iba a durar otra hora y es un tema que se va a hablar en nuestro curso de cardiología, justamente la implicación de la disbiosis y el paciente con hipertensión. Entonces, los invitamos a que se eche una vuelta por ese curso que empieza en marzo, porque vamos a hablar sobre ese tema con un experto de Estados Unidos. Entonces, para llevarnos a casa y que esa frase se la robé a una amiga porque me gustó mucho, ¿qué nos vamos a llevar a casa? Bueno, que los factores de riesgo cardiovascular, que ya vemos que son muchos, van a generar disbiosis sí o sí, y por ende van a incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La interacción entre el intestino, entre el riñón y el sistema cardiovascular existe, están amarrados, y si tenemos disbiosis, pues a estos tres se van a ver comprometidos. ¿Puede haber una remisión de la disbiosis intestinal y tener salud metabólica? Pues la respuesta es sí. Recuerden que la microbiota intestinal es dinámica y puede estar en eubiosis y disbiosis varias veces durante la vida del paciente, que ojalá estuviera en eubiosis siempre. Ahora, ¿disbiosis es sinónimo de microbiota patógena? La respuesta es sí. ¿Y es sinónimo de metabolitos dañinos? La respuesta también es sí. Es decir, tener disbiosis nos va a dar metabolitos
cardiotóxicos, nefrotóxicos, hepatotóxicos también. ¿Podemos usar probióticos? Sí, pero primero hay que modificar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque el probiótico no es el fármaco mágico que si no lo tomamos sin corregir lo que nos causó la enfermedad, pues nos va a curar. Pues no, debemos modificar la alimentación, el estilo de vida y dar suplementación con probiótico, pero debemos modificar los hábitos, si no, va a recaer otra vez nuestro paciente. ¿Qué se pasa a usar? ¿Cómo investigar? Les platiqué sobre el Lactobacillus plantarum. Pueden hacer una revisión todos con su celular, con su laptop. Váyanse a PubMed o a Cochrane, al buscador que a ustedes les guste y pongan Lactobacillus plantarum cardiovascular disease, ¿no? Y entonces verán toda la investigación que hay y los resultados que nos están arrojando esas investigaciones para aplicarlos en el paciente. Algo importante, ahorita en México y básicamente todo el mundo, los probióticos, prebióticos, simbióticos están como suplementos. Entonces se pueden usar, sí, sí se pueden usar con nuestros pacientes y quienes los hemos usado, pues les podemos decir que sí funcionan muy bien como coadyuvantes. Eh, entonces, pues bueno, hasta aquí el tema del día de hoy, esperando que les haya gustado. Esta grabación de la clase se va a subir el día de mañana a YouTube, la van a ver por ahí. Y bueno, vamos hacia los comentarios. Vamos a activar el chat para los comentarios.